Buenas noches, estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de Seminario Gerencial y hoy vamos a hablar los conceptos sobre gerencia tradicional versus gerencia moderna. Recordemos que estos dos conceptos tienen unas características particulares los cuales vamos a identificar el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gerencia tradicional? La gerencia tradicional busca aplicar principios y conceptos clásicos que se aplican en la administración del trabajo y del personal de manera productiva. Entonces, recuerden que acá integraban mucho las teorías clásicas de la administración, como Taylor, como Fayol, como Elton Mayo, como Max Weber, como Ludwig von, donde todas son enfocadas a las administraciones tradicionales, ¿cierto? Donde acá involucramos mucho el concepto de eficacia y donde definimos objetivos y responsabilidades. ¿Y qué es lo que pasa acá? En esta gerencia tradicional predomina el liderazgo autocrático. O sea, efectivamente acá el que toma las decisiones es el gerente, por eso está centralizada solamente en él la toma de decisiones y que esto conlleva pues al uso eficaz de los recursos según esta gerencia. Y hay una estructura totalmente burocrática, eso quiere decir que esa estructura es de integración vertical, ¿cierto? Es decir, que el gerente toma decisiones y los subordinados lo que hacen en cierta forma es aplicar y llevar a cabo esas decisiones que el gerente toma. Acá consideramos en esta gerencia tradicional o se considera que el gerente es el cerebro de la empresa, ¿cierto? Entonces al ser el cerebro nadie más puede aportar ni pensar sino solamente él. Por eso llamamos gerentes burocráticos, ¿sí? La gerencia de él es a manera burocrática donde él es el líder siempre, digamos, dentro de las estructuras organizacionales ahí en esa empresa. ¿Y qué pasa con estas gerencias? Estas gerencias no ven la necesidad de cambio. O sea, efectivamente ellos creen que porque tienen unas utilidades, una rentabilidad, pues no necesitan cambiarse, por eso no hacen interacción con ningún tipo de entorno, son empresas cerradas, son empresas totalmente rígidas al cambio y a los procesos que se les pueda generar de acuerdo pues a lo que pase en el contexto o en el entorno en el cual se desenvuelven. Lamentablemente se aferran totalmente al manual de funciones, entonces acá la gente cumple y trabaja por funcionalidades. Es la función, lo que les dicen en el día a día que hagan y ya. No existe nada más. Siempre es delimitada a esas funciones que se deben realizar. También se genera unas normas sin concertación, es decir, que la gerencia es solamente el que establece cuáles son las normas que se van a llevar a cabo y los de empleados lo que hacen es cumplir con esas normas. Y dentro de esas normas se establecen algunas como son los controles y correctivos que limitan el talento y la inteligencia, porque entonces acá usted tiene que llegar a su horario habitual, 8 de la mañana, ese es el momento en que tiene que cumplirlo y efectivamente cumplir con la responsabilidad del trabajo que se le enfocó durante ese día y nada más. Acá también efectivamente el gerente tradicional se enfoca en planificar de manera centralizada. No le interesa conocer el entorno, él solamente le interesa es conocer su empresa y estar bien su empresa y ya. Y es paternalista. ¿Qué quiere decir esto? Es paternalista, pero acá es haciendo sentir que las personas son incapaces, o sea que aquí solamente es el que sabe y el que toma las decisiones y nadie más puede, digamos, opinar. Entonces, por eso se enfocan en que son empresas muy burocráticas, de la misma forma que solamente el gerente toma las decisiones. Entonces, aquí integramos como esas características generales de esta gerencia tradicional. Uno, que es una estructura piramidal. Dos, que define objetivos y responsabilidades, ¿sí? Tres, el liderazgo autocrático que les decía antes, solamente es el gerente el que toma la decisión y nada más. Siempre van basadas en las funciones gerenciales y lamentablemente no fomenta la participación de nadie porque efectivamente él es el que dice que toma las decisiones y establece las reglas. Eh, Se considera que esto pues efectivamente logra el uso eficaz de los recursos, pero las decisiones son totalmente centralizadas y ellos indican que al ser tradicionales conlleva que el uso eficaz de los recursos pues beneficia en cierta forma los costos. Son muy enfocados en utilizar
es solamente los resultados a obtener y ya, y lamentablemente no se estimula para nada la creatividad en la visión institucional. También, como les decía, son estructuras netamente piramidales, entonces son en las cuales es el gerente el que toma las decisiones y efectivamente pues son totalmente inflexibles y rígidas. Lo contrario de la gerencia tradicional viene la gerencia moderna, ¿cierto? Entonces, esta gerencia se basa mucho en tres cosas principales. Una, en la creatividad. Dos, en las toma de decisiones. Y tres, que también son enfocadas pues a las características psicológicas de las personas. Acá esa gerencia enfoca que la persona que es creativa o la empresa que es creativa pues puede producir respuestas a una problemática, originales a una problemática. Ustedes pueden evidenciar hoy en día cómo las empresas, a través de toda la problemática que está pasando del coronavirus, les ha tocado reinventarse y transformarse, ¿cierto? Entonces se ha visto cómo se vuelven creativas y cómo a través de una necesidad buscan pues solucionar los problemas. Y eso que hace también al ser creativos, que fortalece la toma de decisiones, ¿cierto? Presentando unas características psicológicas, pero también una toma de decisiones que puede ser individual o grupal y que hace que fomente pues algunas cualidades que tienen las tomas de decisiones, que son la experiencia, el buen juicio que podemos llegar, la intuición, que efectivamente pues acá sí se toma en cuenta, no como pasa en las tradicionales, los hechos y cómo esos hechos fomentan la creatividad. Y algo muy particular que tienen estas gerencias es que logran tener características psicológicas enfocadas pues a teorías descriptivas de la persona, a cómo esas teorías pues logramos volverlas explicativas y también tenerlas prescriptivas, ¿sí? Entonces eso enfoca la gerencia moderna. Y acá entonces, ¿qué pasa? No hablamos de empresas, sino de organizaciones. Hace que la organización piense en qué puede ayudar para poder solventar alguna problemática. Tiene una apertura mental para que pues las personas puedan desarrollar también su inteligencia y esto se vea ligada pues a la efectividad, a la productividad, a la excelencia, a la competitividad, a la calidad y al cambio para generar objetivos no solo económicos sino también sociales. ¿Y qué pasa acá? Pues eso genera y propicia pues el diseño de tareas en equipo, identificando el valor agregado de nivel de desempeño de cada empleado. Eh, Como les decía anteriormente, posibilita la creatividad e innovación en la normalización de procesos y toda esta creatividad y todo este proceso pues tiene una asesoría, un acompañamiento y está totalmente monitoreada a través de un aprendizaje colectivo. Entonces acá vemos muy marcada la diferencia entre la empresa moderna y la empresa tradicional. ¿Y qué pasa con esta empresa moderna? Entonces, uno planea en base a tres cosas importantes: a la información y a la sugerencia del empleado, sí, efectivamente acá sí toman en cuenta al empleado. Dos, también al cliente, ¿cierto? Que hablamos de cliente interno y cliente externo. Acá sí nos enfocamos mucho a lo que piensa el cliente y cómo está ese entorno en nosotros, ese contexto. Y a las estrategias y mecanismos utilizadas por la competencia. Acá esas estrategias y mecanismos utilizadas por la competencia también son tenidas muy en cuenta. Pero acá llamamos benchmarking, ¿no? Donde tenemos en cuenta eso, pero le damos nuestro plus o nuestro valor agregado para poder fomentar e impulsar esas tres estrategias y mecanismos. Acá hacemos un resumen de esas características también de la gerencia moderna. Uno, que se genera un liderazgo totalmente participativo, a diferencia de la tradicional, que efectivamente es el gerente el que toma decisiones. Acá sí es participativo. Es la gerencia del conocimiento, es decir, que acá se vuelve un aprendizaje de todos y el gerente aprende también mucho de sus empleados. Entonces, efectivamente, por eso lo llamamos gerencia de conocimiento. Se adapta totalmente a los cambios que se suscitan en su entorno. Entonces, efectivamente, es una gerencia moderna, modernizada y adaptada a todo lo que se nos presenta.
propicia algo muy importante, la formación y capacitación del talento humano. Al ser personas creativas, innovadoras, inteligentes, con grandes capacidades, pues ¿qué hace la empresa? Formarlos y capacitarlos pues, para que puedan generar un valor agregado dentro de la organización. Se generan implantaciones modernas, técnicas y de enfoques gerenciales efectivamente. Por eso acá se propicia mucho el espíritu innovador y creativo. Y acá llamamos gerentes integrales. No solamente es la estructura como se hace en la tradicional, donde son burocráticas, ¿no? Acá tenemos estructuras de línea, donde también algunas dependencias pueden generar gerencias integrales, ¿no? Entonces se toman las decisiones también a manera de equipo y eso pues hace fomentar una sociedad más informada, donde tengamos oportunidades económicas también, pero también organizacionales de sociedad, oportunidades también de sociedad, que seamos proactivas y que también seamos estrategas y visionarias. Entonces, esto hace enfoque a la gerencia moderna. Entonces, chicos, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, nuestras actividades son 4, pero están divididas así. Las 2 primeras actividades van enfocadas de abril 21 a abril 29. Una tiene que ver pues realizar un cuadro comparativo con las diferencias entre gerencia tradicional y gerencia moderna a través pues, de este PowerPoint y 2 videos que están dentro del curso. Y la segunda actividad es un artículo que les coloqué ahí en la sección de contenidos y recursos, que el artículo se denomina Colaboración de la gestión estratégica, cómo la gerencia moderna logra el éxito organizacional. Al leer ese artículo, ustedes van a desarrollar una pregunta, la cual es ¿cómo considera usted que deben reinventar las empresas, tanto tradicionales como modernas, para solventar la crisis que ha traído en consecuencia el coronavirus? Esto pues envía en un documento Word en un mínimo de 2 páginas. Y tenemos otras 2 actividades que es de abril 30 a mayo 6, una que es un artículo que sacó la revista Dinero hace unos días, hace 3 días realmente, ahí les dejo el link, para que ustedes de una manera creativa realicen un comparativo en el cual identifiquen el nombre de las empresas que ahí se desarrollan y cómo lograron solventar la situación problemática y que tuvieran en cuenta los gerentes para dar la respectiva solución a la problemática que se presentó. Y la actividad 4 tiene que ver con diferentes marcas que han tenido que innovar para reinventarse y sobrevivir. Entre ellas está Apple, Netflix, Colgate, etc. Entonces ustedes van a buscar en internet 10 de esas empresas que hayan tenido que reinventarse y van a elaborar una presentación dinámica en PowerPoint con la descripción de cada una de ellas y cuál fue la razón por la que debieron reinventarse. ¿Listo? Entonces, cualquier duda que tengan, no olviden pues escribirme o enviarme un correo y yo con gusto estaré atenta para lo que ustedes requieran. ¿Listo, mis queridos? Entonces, muchas gracias a todos y espero que tengan una feliz semana.